Saludos, mi nombre es Emanuel de la Cruz y voy a hablar sobre el algoritmo o los algoritmos y el diagrama de flujo. Como ven ahí, ven mi nombre, Emanuel de la Cruz, mi matrícula, la asignatura, el nombre del maestro, la universidad y la fecha. Los conceptos de el algoritmo. Aquí vemos que es en informática. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones secuenciales gracias al cual pueden llevarse a cabo ciertos procesos y darse respuesta a determinadas necesidades o decisiones. Se trata de conjuntos ordenados y finitos de pasos que nos permiten resolver un problema o tomar una decisión. Los algoritmos no tienen que ver con las lenguas de programación, dado que en un mismo algoritmo o diagrama de flujo puede representarse en diversos lenguajes de programación. Es decir, se trata de un ordenamiento previo a la programación. Visto así, un programa no es otra cosa que una serie compleja de algoritmos ordenados y codificados mediante un lenguaje de programación para su posterior ejecución en una computadora. Aquí vemos los tipos de algoritmos, que dice que en términos sencillos de entender existen dos tipos de algoritmos. Los primeros son los llamados algoritmos convencionales, las cuales son aquellos que las personas realizan todos los días en su acontecer diario, con el fin de llegar a cumplir un determinado objetivo, como por ejemplo hacerse el desayuno o para seleccionar problemas en una jornada laboral, como por ejemplo programar lo que almorzará en base al tiempo que tiene disponible. Aunque pueda parecer demasiado simple, lo cierto es que si nos llevamos del significado del algoritmo, el cual básicamente dicta que se trata de secuencia lógica infinita de pasos que permite solucionar un problema a cumplir con un determinado objetivo. Cualquiera de los ejemplos citados se ajustan a la perfección al significado del algoritmo. Continuamos con el diagrama de flujo. Aquí vemos los conceptos del diagrama de flujo y qué significa. El diagrama de flujo, o también diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que presentan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establece el recorrido del proceso como si de un mapa se tratara. Hay 4 tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: horizontal, que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura; vertical, que va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Está también la panorámica, que permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y también está la arquitectónica, que representa un itinerario de trabajo a un área laboral. Seguimos con la simbología. Aquí vemos una imagen de los símbolos y el nombre de los símbolos y sus funciones. Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los siguientes. El primero, que significa inicio y final o final, presenta el inicio y el final de un proceso. Está la flecha, que tiene como nombre la línea de flujo, que indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. Tenemos el que parece un rectángulo inclinado, que quiere decir o se llama entrada o salida. También ese tiene como función que representa la lectura de datos en la entrada de impresión de datos de la salida. Tenemos también el que tiene el símbolo que parece que es un rectángulo, que tiene como nombre proceso,
que representa cualquier tipo de operación. Tenemos también el abajo, el símbolo que tiene como nombre decisión, que nos permite analizar una situación con base a los valores verdaderos o falsos. Entonces ahora seguimos con los operadores. Ahí vemos que los operadores son signos que expresan relaciones entre variables o constantes, de las cuales se obtiene un resultado. La acción que realiza un operador depende mucho del lenguaje de programación que estemos utilizando. Los operadores más conocidos son: para expresar una suma es el signo de más, para expresar una resta el guión, para expresar una potencia la B al revés, y el asterisco para expresar una multiplicación, y para expresar una división tenemos el signo de. Seguimos con los operadores lógicos. Aquí dice que los operadores lógicos, que son muy utilizados en informática, en la lógica proposicional y en el álgebra booleana, entre otras disciplinas. Los operadores lógicos nos proporcionan un resultado a partir de que se cumpla o no una cierta condición. Producen un resultado en booleano y sus operados son también valores lógicos o asimilables a ellos. Esto genera una serie de valores que en los casos más sencillos pueden ser parametrizados con los valores numéricos 0 y 1. La combinación de dos o más operadores lógicos conforman una función lógica. Como vemos en la imagen, tenemos el AND, el OR, y ahí seguimos con la NAND, NOR y INV. Aquí seguimos en otra página que dice que los operadores lógicos son tres. Dos de ellos son binarios y el último es una negación. Se llama unario. Tiene una doble posibilidad de representación en el estándar C++ actual. La representación tradicional que se indica a continuación y la natural introducida recientemente que se detalla más adelante. Tenemos ilógico o lógico y negación lógica. Ahora vamos con operaciones relacionales. Aquí vemos que los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. En el caso contrario es falsa. Aquí lo vemos que dice, tenemos el operador primero que se llama menor que, el segundo se llama mayor que. Seguimos con igual a, no igual a, menor que o igual a, mayor que o igual a. Y seguimos con los aritméticos. Los operadores aritméticos nos permiten básicamente hacer cualquier operación aritmética que necesitamos. Ejemplo, puede ser una resta, una multiplicación, una suma o división, etc. Existen operadores aritméticos binarios y unarios. Los binarios son suma de dos o más valores o variables, una resta de dos o más valores o variables, una multiplicación de dos o más valores, una división de dos o más valores o variables, el porciento de módulo. Y los unarios son aumenta el valor de una variable de una unidad, disminuye el valor de una variable a una unidad y el cambio del signo de una variable. Es como multiplicar por menos 1. Ahora veamos con qué es un bucle. En programación o en informática, un bucle es un ciclo. Es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación son el bucle while, el bucle for y el bucle do while. Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumple una condición. Es decir, mientras la condición tenga el valor true, verdadero,
Si el resultado es falso, el cuerpo del bucle no se ejecuta y continúa la ejecución del resto del programa. Se repite. Ahora seguimos con la variable. En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenamiento, o sea, la memoria principal de un ordenador, y un nombre simbólico que se sirve para identificar, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre el nombre y el contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. El identificador en el código fuente de la computadora puede estar ligado a un valor durante el tiempo de ejecución y el valor de la variable puede por lo tanto cambiar durante el curso de la ejecución del programa. El concepto de variable en computación puede no corresponder directamente al concepto de variables en matemática. El valor de una variable en computación no es necesariamente parte de una ecuación o una fórmula de matemática. Ahora seguimos con el contador, que es un contador de programa, también llamado puntero de instrucciones, parte de la unidad central del proceso en algunas computadoras. Es un registro del procesador de una computadora que indica la posición donde está el procesador en una secuencia de instrucciones, dependiendo de los detalles de la máquina en particular. Contiene la dirección de las instrucciones que es ejecutada o la dirección de la próxima instrucción que va a ser ejecutada. El contador de programa es incrementado automáticamente en cada ciclo de instrucción de tal manera que las instrucciones son leídas en secuencia de la memoria. Ciertas instrucciones, tales como las bifurcaciones y la llamada y retorno de subrutinas, interrumpen la secuencia al colocar un nuevo valor en el contador de programa. El acumulador. En una CPU de computadora, el acumulador es un registro en el que son almacenados temporalmente los resultados aritméticos y lógicos intermedios que serán tratados por el circuito operacional de la unidad de aritmética lógica. Si un registro como un acumulador, sería necesario escribir el resultado de cada cálculo, como adición, multiplicación, desplazamiento o etc. En la memoria principal, quizás usado para ser leída inmediatamente a través para su uso en la siguiente operación. El acceso a la memoria principal es significativamente más lento que el acceso a un registro como el acumulador, porque la tecnología usada para la memoria principal es más lenta y es también más barata que la usada para un registro interno del CPU. El ejemplo canónico para el uso de acumulador en cuanto a su suma una lista de números. El acumulador es puesto inicialmente a 0, entonces cada número es sumado al valor en el acumulador. Solamente cuando se han sumado todos los números, el resultado mantenido en el acumulador es escrito a la memoria principal o a otra. Registro no acumulado del CPU. Los procesadores modernos generalmente tienen muchos registros. Todo o muchos de ellos pueden ser capaces de ser utilizados para los cálculos. En una arquitectura de computadora, la característica que distingue un registro acumulador de uno que no lo sea es que el acumulador puede ser usado como operado implícito para las instrucciones aritméticas si la arquitectura fuera a tener alguno. Seguimos con los pseudocódigos. ¿Qué es un pseudocódigo? Aquí vemos que es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la representación por pasos de la solución a un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible. Utilizado un lenguaje cercano al de la programación,
El pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo, como su propio nombre lo indica. Se trata de un código falso. Pseudo, o sea, significa falso, que es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. La estructura en programación comienza con la clave de proceso, seguida del nombre del programa. Le sigue una secuencia de instrucciones. Una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones y con estructura de control. Finaliza con la palabra fin proceso o fin algoritmo. La indentación no es significativa, pero se recomienda para que el código sea más legible. No se diferencia entre mayúscula o minúscula, preferiblemente la minúscula, aunque a veces se añade automáticamente los nombres con la primera letra mayúscula. La aplicación, el pseudocódigo, o como vimos al principio, el falso lenguaje, es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación de paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable, sino facilita la programación. El principal objetivo del pseudocódigo es el representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez la más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utiliza para la codificación del mismo. Seguimos con el mismo pseudocódigo, que dice que escribir un pseudocódigo de un programa que permite leer la edad y el proceso de una persona y posteriormente imprimirla. Entonces, primero está el inicio, después hay que poner la variable de edad y el peso, luego colocamos imprimir, escribir los datos, la edad y el peso, después leer la edad y leer el peso y visualizar tu peso y la edad, y después le añadimos la operación final o fin. Y por último vemos también la gráfica y los pseudocódigos. Aquí vemos que para planear una fiesta, aquí vemos todos los pasos que hay que dar para planear una fiesta y vemos que la primera es el principio, o sea, el comienzo, y el final es el final, que vemos que va de planear la fiesta. El segundo lo sigue elegir el lugar y la fecha y la hora, realizar lista de invitados, que si quiere agregar invitados, también si dice que no, enviar invitación con anticipación, el menú, todo eso. Entonces aquí en el lado de pseudocódigo tenemos que el problema es calcular la suma de los números naturales desde el 1 hasta la n. Vemos que tenemos que colocar el inicio, después el entero y n y la suma, y seguir esos pasos que tenemos ahí hasta llegar al fin. Mi nombre es Manuel de la Cruz, matriculado 121-4669 de la asignatura de algoritmo computacional de la Universidad de UTESA. Gracias por su atención.